Hola, 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 hola. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, desde donde nos estéis viendo, cuando nos estéis viendo. Bienvenidos asimétricos, asimétricas a un nuevo club de lectura. Hoy, como veis, estamos un poquito fuera del horario. Ya sabéis que a veces tenemos esta cosa, ¿no?, de que tenemos que cambiar, modificar algunas cositas por cuestiones del guión, pero hoy venimos con una sesión muy especial. Ya sabéis que, bueno, os lo hemos estado anunciando estos días desde el lunes. Hoy vamos a estar con nuestra queridísima Isabel Suárez Llanos hablando de un proyecto maravilloso, precioso, que es Germinarc, que pusieron en marcha ella junto también con Carlos Irisarri. Hoy no podrá estar él con nosotros, pero tenemos a Isabel, que va a estar fantástica y maravillosa, contándonos un poco qué es lo que han hecho durante estos 2 años, cuáles han sido un poco los resultados. Vamos a hablar de libros, vamos a hablar de podcast, vamos a hablar de un montón de cosas. Que nos lo cuente principalmente Isabel. Vamos a ver si conseguimos verla unirse a la sesión. Voy a mandársela también por aquí para asegurarme. Agradecer a nuestros queridos invitados de la semana pasada, invitados e invitadas. Estuvimos hablando del libro Miralles, estuvimos hablando con Benedetta Tagliabue, con Joan Roig y con Victoria Garriga. Estuvimos hablando de este maravilloso libro recopilatorio de las, pues de las exposiciones homenaje que tuvieron lugar hace ya algunos años, hace 4 años de hecho. Y bueno, como siempre os digo, todas las sesiones se quedan disponibles en nuestro perfil de aquí, de la plataforma, y también os recuerdo a todos y a todas que ya estamos en YouTube, así que podéis ir rapidísimamente para allá, para compartir, darle cariño, darle like, darle amorcito del bueno que nos dais vosotros y vosotras, y pues para que podamos seguir con la aventura también digital, ¿no?, de este club en otros medios, y los podéis recuperar, ver para adelante, para atrás. No hace falta tener cuenta, las podéis ver cuando queráis, como queráis, y ahí está para vosotros y para vosotras, para que los disfrutéis. Ya veo a Isabel preparadísima para entrar. Yo creo que ya hemos hecho las presentaciones, ya hemos dicho, hemos agradecido a todo el mundo que estuvo con nosotros la semana pasada. Os recuerdo, ya como último apunte, que podéis comentar y trasladar vuestras preguntas y lo que queráis aquí en la casillita de comentarios y aquí en el simbolito de la interrogación, ¿vale? Así que yo creo que arrancamos. Isabel, cruzamos los dedos, vamos a ver que todo vaya bien, vamos a darte paso. Si me oyen, si va todo correcto. Yo ya he perdido el protocolo. No puede ser esto. Por favor, cuando podáis, confirmadme que me escucháis bien. Estos cascos son nuevos y estoy comprobando de verdad que funcionen y que vaya todo correctamente. Vamos a ver si conseguimos que Isabel se una a la sesión. Y también cuando nos veáis a las dos en pantalla, pues si nos confirmáis que nos veis y nos escucháis y todo, genial. Vamos a darle unos minutitos. Ayer hicimos la prueba, estaba todo bien, después de varios intentos, como siempre, porque bueno, ya sabéis que esto... Muchas gracias, Isa, que nos da el chivatazo de que se escucha bien. Vamos a esperar a ver si Isabel puede unirse. Vamos a ver. Sí, Isabel, ya te he mandado la invitación, solamente estoy esperando a ver si conectamos. Vamos a ver si conseguimos entrar. Y te puedo ver, te puedo escuchar, a ver si lo conseguimos. Lo dicho, cuando nos veáis a las dos en pantalla. Hola, Isabel. Hola, buenas tardes, Buenas María. tardes, ¿cómo estás? Muy bien, muy contenta de Oye, estar aquí contigo. pues es que, Isabel, es que casi cumplimos 2 años exactamente que estuvisteis aquí contándonos por primera vez Germinarc. O sea que Es verdad. celebramos como el super cumpleaños. O sea, me encanta tenerte aquí. Veo que Carlos está por ahí también escribiéndonos. O sea que desde aquí un beso enorme también a Carlos. Y Isabel, muchísimas gracias. Bienvenida de nuevo al Club de Lectura Asimétrico. Muchas gracias. Sí,
si te parece, vamos a hacer las presentaciones propias. Yo sé que todo el mundo sabe muy bien quién eres porque ya has estado varias veces aquí en el club ¿Sí? por otros proyectos, pero oye, por si acaso hay alguien despistadillo por aquí, pues se lo contamos. ¿Te parece? Fenomenal. Bueno, Genial. yo también quiero darte las gracias, María. Ah, bueno, pues Bienvenida, bien hallada. Y siempre daros las gracias a Ediciones Asimétricas porque nos apoyáis mucho y nos tenéis es, aquí ahijados bueno, fenomenalmente bien. los proyectos bonitos y los amigos es una delicia teneros aquí siempre en el club y sabéis que esta es vuestra casa y Asimétricas también, así que estamos felices de teneros. Isabel, te presento y arrancamos, ¿te parece? Fenomenal, muy bien. Genial, pues vamos allá. Hoy estamos, como veis, con nuestra queridísima Isabel Suárez Llanos, que es licenciada en Filología Inglesa por la UNED. Además, también, Isabel, eres licenciada en Ciencias Económicas por la Universidad Complutense de Madrid. Después de trabajar durante más de 25 años en el área financiera de diversas empresas multinacionales, decidiste cambiar, esto igual nos puedes hacer tú ahora, nos cuentas un poquito, decidiste cambiar un poco, dar un vuelco a tu vida profesional y desde 2016 te dedicas tanto a la traducción como a la enseñanza del castellano, del español, como freelance y en diferentes academias. Bueno, pues con tus alumnos, con tus alumnas, maravillosa, ¿no? Como traductora, además, ya te hemos tenido aquí en el club de lectura hablando de diferentes proyectos, como podemos mencionar, yo sé, pues los 7 pecados capitales, ¿no? De Robert Adam Sí, o Ciudad, Razón y Poder de Ben Flickberg, por decir algunos, porque eres colaboradora habitual por trabajo maravilloso. Y además, desde 2018 te embarcaste con Carlos Irisarri, a quien tenemos detrás de la pantalla, en esta aventura preciosa de Germinarc, un proyecto cultural que abarca muchas cosas que vamos a hablar ahora, es lo que decía antes, de libros, de podcast, de docencia, de cursos, de un montón de cosas. Y además de darte la enhorabuena por la trayectoria ya de todos estos años y por los resultados de los que ahora también vamos a hablar, quería que, si te parece bien, Isabel, que nos contaras un poquito para refrescar la memoria, qué es Germinarc, de dónde nace Germinarc y entramos a la conversación, ¿te parece? fenomenal. Bueno, pues Adelante. Germinar nace un poco pues por la necesidad de sacar al mercado algunos títulos olvidados Uh -huh, que asombrosamente pues no estaban o traducidos al castellano o no se habían editado desde hace muchísimo tiempo, ¿no? uh -huh, Eh, También la idea era hacer ediciones pues que fueran una gozada, cogerlas incluso, ¿no? Hay muchas veces en las librerías que hay libros que pueden ser muy interesantes y a lo mejor no te apetecen mucho, aunque solo sea uh por el -huh, aspecto. Bueno, pues que tuviera un aspecto cuidado y hecho con mucho uh cariño, ¿no? -huh, O sea, que cosas que nos diera gusto enseñar y un poco publicar. uh -huh. Pero también siempre hemos estado abiertos a cualquier formato. Pues un libro, perfecto. Pero también, bueno, pues estamos ahora. Carlos ha estado, por ejemplo, dando un curso para el COAM de iniciación a los colegiados. Uh -huh. Llevamos 2 temporadas con unos podcasts bastante interesantes también, que por supuesto los lleva él, Uh -huh. con todo tipo de invitados, con todo tipo de temas. Y en paralelo hemos hecho nuestro serial de Valentina, Uh -huh. en el que nos lo hemos pasado fenomenal, nos hemos reído un montón y ha sido un poco también, bueno, pues para dar un poco de proyección a la profesión, un poco desde el punto de vista del humor y también un poco, pues, bueno, pues por pasarlo bien y dándole un poco de misterio, ¿no? Es una Uh historia -huh. que es un Uh poco -huh. simplona, pero Uh bueno, -huh. interviene ahí un poco todo a lo que se tiene que enfrentar normalmente un arquitecto.
Exacto, yo creo que desde la sencillez y desde el humor que tanta falta hace en general en la vida y en particular en la arquitectura, contáis muchas cosas en las que muchos y muchas de nosotros nos podemos sentir reconocidos, ¿no? Me encanta esto, Isabel, que has dicho de los diversos formatos, ¿no? Porque efectivamente están los libros, pero también está el podcast La Buena Profesión, también está la docencia y también un poco está casi que todo lo abarca, o corrígeme si me equivoco, esta voluntad como de contar, de divulgar, de activar un Claro. poquito, ¿no? La Sí, sí, profesión, sí, sí, ¿sí? sí. Sí, 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 sí. Yo creo que sobre todo es un intento de divulgar y de hacerla un poco más accesible también a la Ujú, gente, ujú, por un lado, a los que no son arquitectos, y por ujú, otro, bueno, pues que los mismos arquitectos cuando terminan o cuando están empezando a trabajar también vean pues otras vías, ¿no? O ujú. sea, yo, como sabes, yo no soy arquitecto, pero como llevo toda mi vida en contacto con la profesión, pues estoy familiarizada. Y Ujú, parece un poco que, bueno, pues lo de estudiar arquitectura es algo muy limitado a la creación, al arte, ¿no? A la construcción, ¿no? Y ujú, mucho ujú, menos a todos los demás un poco aspectos de la versatilidad del arquitecto, ¿no? ujú, ujú. Todas las posibilidades que tiene, pues eso, pues de trabajar en temas de teatro, de publicaciones, de comunicación, de un poco de todo, en urbanismo, ingeniería, o sea, Ujú, al final es una profesión como mucho más versátil, ¿no? Y ujú. también un poco por situar a la gente un poco con los pies en la tierra también, ¿no? Sí, sí, desde luego. De hecho, de este tema hemos hablado, Carlos y yo, en ese último episodio de la segunda temporada del podcast, Sí, sí, que sí. me parece muy interesante, que por cierto animo a todo el mundo a que se vaya a escuchar La Buena Profesión. Las dos temporadas, si no las habéis escuchado, tenéis que escucharlas y en especial estos últimos episodios que son realmente muy interesantes, ¿no? Ah, Esta vocación de apertura. Isabel, vamos a hablar un poco de los resultados de estos 2 años, desde que nos ujú. presentasteis el primer libro, que aquí lo tengo conmigo, el libro maravilloso de arquitectura, misticismo y mito de nuestro Lezaví, ¿no? Que ya contamos extensamente aquí Sí, los tres cuando arrancamos. Y es verdad que este libro puso casi como los mimbres para para los que vamos a ver y para los que vienen, ¿no? Tanto sí. formalmente, que hablabas antes de la edición cuidada, también como un poco la vocación en su manera de maquetarlo, Mm, de mm. contarlo, de traducirlo. Ahora podemos hablar también Sí, de esto, ¿no? sí, sí. Hablamos un minutito, recordamos un poquito y vamos con los dos nuevos, que yo creo que es maravilloso que nos lo cuentes también. Venga, pues bueno, Lezaví fue un trabajo muy duro porque la traducción fue muy difícil. Era un Mm, libro bastante antiguo con un inglés del siglo XIX y además, bueno, pues con una redacción muy pues un poco de libro de investigación. O sea, no claro. pretendía tener una buena redacción ni nada, por lo tanto Ujú, fue ujú, difícil. Y luego, pues ujú, con muchos datos que investigar, muchos ujú. datos sobre lo que investigar. Nosotros pusimos todo el cariño del mundo en este libro y bueno, pues al final, pues bueno, pues está teniendo un éxito relativo, pero tiene una Ahí va, continuidad, es decir, ahí va, ahí va. sí, sí, ahí va, ahí continúa y ahí continúa vendiéndose poco a poco y yo creo que es un libro, bueno, pues un poco lo podemos asimilar a La Rama Dorada o cualquiera de Ujú, esos en los que se habla de símbolos, de colores, de todos los elementos arquitectónicos. Y hay una frase que a nosotros nos gusta mucho, que es una frase que dice, no os riáis de los cuentos de las viejas porque alguna vez tuvieron sentido, alguna vez fueron importantes. ujú, Es decir, que hay muchísimas cosas de cuando visitamos una catedral o un edificio antiguo en que vemos decoraciones que no entendemos, ¿no? ujú, Y probablemente todo ello, o sea, nada de eso es gratuito, ¿no? Es mm, decir, que todo tiene un sentido y una explicación para estar ahí. ujú.
Ujú. Es muy bonito esta referencia, ¿no?, al pasado y esta vocación. Tiene todo el sentido que este sea vuestro primer libro editado, ¿no? Esta cosa tan bonita, cargada de simbolismo, cargada de historias que, como tú bien decías, tienen sentido o han tenido sentido en algún momento y que ahora quizás se pueden leer de otra manera o se puede uno aproximar desde otros puntos, ¿no? La verdad es que es un libro al que hay que tenerle cariño porque es Sí. independientemente luego de lo que digamos se agote o no se agote la edición, pero sí que es verdad que es un libro que tiende a ayudar a esta recuperación, ¿no?, y a este entendimiento Sí. del pasado. Es precioso. Es, además, me gustaría comentarte que Sí, la portada sí, tiene un mira, la collage, enseño aquí. tiene un Sí. collage que, bueno, pues inauguró un poco lo que o sea, nos condicionó de alguna manera, pero nos facilitó también la línea un poco estética que hemos querido seguir, que Ujú, también con ujú. vuestra ayuda hicimos la portada, el formato, pero sin embargo el collage fue una Ujú, idea de Carmen Suárez Llanos, que también es una artista fetén, y ujú, que nos propuso esto tan bonito. El collage es una de las casas precisamente de Lezavi y ujú, con algún trozo de texto del propio ujú, libro. Y ujú. nos encantó. Y un poco esto Sí. ha ido un poco condicionando también el resto de las portadas y seguiremos en esa línea porque nos gusta mucho, además. Pues es más, voy a hacer ahora, Isabel, una cosa que voy a enseñar los 3 libros a la vez a la pantalla, porque en este tiempo no solo habéis publicado otro más, sino que han sido 2 los que se han publicado bajo este sello. A ver si consigo que se vean bien Sí, esos sí. collages de los que hablas, ¿no? Para que se entienda bien ¿no?, esa continuidad y esa manera un poco de pensar y de editar, ¿no? Desde luego, los Ajá. collages son una pieza Son preciosa que definen cada preciosos. libro, ¿verdad? Sí. Son muy bonitos y además muy pensados. Enseguida ella capta la idea y nos Ujú. ofrece cosas preciosas. Fantástico. Oye, Isabel, pues vamos a hablar de estos 2 nuevos libros que ya lo hemos hecho aquí un spoiler en directo. 2 nuevos libros de Germinarch, Una casa en la antigua de Adamic y Construcción de ciudades según principios artísticos de Camilo Site, que es el tercero y el último que ha llegado, digamos, a vuestro catálogo, ¿no? Si te parece, empezamos comentando un poquito de La casa en la antigua. Sí. Cuéntanos un poco de este libro. Pues ¿Por qué es tan especial y por qué ha sido especial para vosotros? bueno, este libro lo descubrimos en un viaje que hicimos a Guatemala. Ujú, Estuvimos en Antigua, que ya sabes ujú, que es la ciudad eh, abandonada durante muchísimo tiempo y que quedó un poco congelada desde el ujú, siglo XVII, XVIII. ujú, Y desde entonces, pues realmente la ciudad no creció y no se construyó realmente nada más, con lo cual está un poco como si se hubiera metido en un congelador, es una preciosidad. ujú, Y entonces ujú, allí descubrimos un libro escrito por Luis Adamik, que es un polaco, pero bueno, escribió el libro en inglés, acerca del propietario de una de las casas que es americano, se llama Popenoe, y ujú, escribe en todo el libro un poco la historia de esa casa. En ujú. esa historia entra un poco la casa como guía, ¿no?, para ir siguiendo la historia, pero se habla un poco de todo, de la historia de Guatemala, de la historia de la ciudad, que sufrió muchísimos terremotos y por eso fue abandonada. Ujú, Y bueno, todo es una delicia. ujú. Las descripciones de la ciudad, las descripciones de la casa, de qué manera fue reformada y todo tratado con muchísimo cariño, ¿no? Es un libro como muy relajante, muy descriptivo, muy bonito.
es muy Sí. bonito, precioso. Y de hecho, Isabel, es muy bonito también la manera en la que habéis elegido contar un poco la documentación gráfica. Siempre, es muy especial también en cada libro cómo decidís hacer esto, pero en este, que además me gusta mucho porque en cada libro sale en la portada un poco cuáles son los materiales, ¿no?, que se van a ir contando, y me hace ¿Verdad? mucha gracia en este en concreto que dice así, dice, con fotografías de época y un plano. Me encanta porque porque no se, o sea, se cuenta la historia, es precioso, y claro, cuando vamos viendo un poco todas estas Ajá. fotografías que también se fueron, ¿no? Esto también fue un tema de reflexión con nosotros cuando, ¿no?, cuando estábamos pensando en cómo se maquetaban Sí, estas imágenes, si coincidían con el texto, si no, si cómo podíamos hacer para que se contaran apropiadamente, adecuadamente, y pasear por la casa, básicamente, que es lo que ocurre aquí. Por eso claro. dices tú que es algo tan relajante, Sí, ¿no? sí, 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 sí. Es que la misma casa invita al descanso, ¿no? Es una Sí, preciosidad. Y sí, sí. sí, sí. Ya sé lo que te iba a comentar. Bueno, por un lado que desgraciadamente está bastante agotada. Nos quedan muy poquitos No, pero porque desgraciadamente no, Isabel, está genial. Eso no, significa que ha gustado y que es fantástico. O sea claro, que claro, claro. Eso por supuesto. Pero quiero decir que bueno, que como si los clientes no se dan prisa, no lo van a poder tener. pues eso, ya sabéis, si alguien estuviera interesado en tener este libro, corred a poneros en contacto con Germinarc, que luego diremos también sus redes sociales y de todo para que estéis Mm, atentos, pero mm. efectivamente pues está a punto de agotarse. Y es Está a verdad punto. que a punto, y además es verdad que se cuenta un poco esa historia, ¿no?, de cómo una casa puede estar viva, ¿no? Se habla bueno, de hecho los capítulos, ¿no?, se llaman el viaje, los siglos, la restauración, porque también esta casa sufre en un momento dado ¿no?, unos cambios. Entonces, y qué bonito lo cuenta, teniendo esto claro, ¿no?, Sí, que la casa está viva y que digamos, puede sí, sufrir sí, sí, sí. transformaciones, ¿no? Sí, sí, sí. Y ampliaciones. Luego es muy Exacto. interesante porque en la última época, ¿no?, cuando ya la compra este señor americano, Uh-huh, su mujer era inglesa. uh-huh. Entonces ella decide también, junto con otra amiga y tal, decorar esa casa con un estilo un poco entre inglés y colonial. Entonces, Uh-huh, esa mezcla de estilos es un poco el estilo que ha perdurado en las uh-huh. casas coloniales de América del Sur y de Sí. Centroamérica, ¿no? Ajá. Y bueno, es algo interesante porque es una especie de decoración así híbrida que resulta maravillosa, ¿no? Que funciona, ¿no? Funciona. Que funciona, exacto. Qué O sea bonito. que, Bueno, sí, sí, sí. pues aquí el segundo título, Una casa en la antigua, y el tercero, del que podemos quizá hablar un poquito ¿Sí? también, es este maravilloso construcción de ciudades según principios artísticos de Camilo Site. Ujú, ujú. Este libro además tiene mucha historia, ¿no, Isabel? Quiero decir, viene bueno, de una edición previa. Cuéntanoslo Sí. tú. ¿Cómo llega este libro a Germinarc? Ujú. Es decir, ¿por qué está en vuestro catálogo este libro? Bueno, este libro no se había editado desde los años 30, me parece. Ujú, ujú. Perdón, no se había reeditado. Entonces, bueno, pues cayó en manos, no me voy a poner méritos, cayó en manos de Carlos, que, Ujú, bueno, él lleva todo este tema de buscar títulos y tal, ¿no? Él es el ujú. que maneja todo esto. Y entonces dijimos, bueno, es que hace falta, porque efectivamente hace falta un poco más de belleza en las ciudades, ¿no? Las Ujú, ciudades se están convirtiendo en grandes avenidas llenas de casas todas iguales, ¿no? Sin hitos, sin curvas, sin ujú, edificios diferentes ni nada de eso. ujú. Entonces, pues bueno, esa necesidad existe y parece que pues el último que
ha hablado de la belleza en las ciudades ha sido Camilo Site. ¿Cómo llegó? Bueno, pues la verdad es que cómo llegó a manos de Carlos no lo sé, pero pensamos que era muy buena idea reeditarlo. Estuvimos teniendo conversaciones con la familia de Emilio Canosa, que fue el traductor que lo tradujo de la edición original, español, de la edición original en español, y contactamos con Silvia Canosa, que es su nieta, y súper amablemente nos dijeron que, por supuesto, que nos cedían la traducción. Y bueno, nos pusimos súper contentos. Además, desde aquí también les quiero agradecer muchísimo todas las facilidades que nos han dado. O sea que ella estuvo con nosotros cuando presentamos el libro, que te acuerdas que me acuerdo también. Precioso, sí. Y nada, o sea que funcionó fenomenal en ese aspecto. Y bueno, y entonces el trabajo con este libro de reedición ha sido sobre todo darle la vuelta un poco a la redacción. La redacción era un poco densa, en el sentido de que era un poco antigua, era demasiado formal. Pues, por ejemplo, una cosa que tenía, que se repetía constantemente, es que todos los pronombres los ponían como al final. Entonces, en lugar de se construye, dice constrúyese, o reformase. Eso parece que no, pero cuando lo estás leyendo resulta un poco pesado. Quiero decir que en su día funcionaba así, y algunas cosas más. Pero básicamente la traducción se ha quedado tal cual. Y bueno, lo que hemos hecho además, por otro lado, la edición en su día tenía algunos dibujos hechos a mano, yo no sé si incluso por Emilio Canosa, de algunas ciudades. Eso, hemos un poco prescindido también para darle un aire un poquito más fresco. Y lo que sí hemos mantenido, por supuesto, son todas las plantas de todas las plazas que se mencionan. Fíjate, María, se mencionan 132 ciudades. 132 ciudades. Básicamente europeas, claro. Bueno, yo creo que prácticamente todas europeas. Y se incluyen 99 plantas. Con esto tuvimos un poco de problema, que tú lo sabes cuando hicimos la maquetación, porque todas las plantas están exactamente a la misma escala. Me parece que hay un par de excepciones, no sé si es San Pedro de Roma o no sé cuál, pero todas las demás mantienen la escala perfectamente. Y bueno, eso efectivamente a la hora de maquetar fue un poquito más pesado. Pero la verdad es que la maquetación y un poco el montaje y tal ha sido una delicia también por eso, porque todas estas ilustraciones, además, no sé, te vas fijando, va comparando todas las plazas, va un poco comentando todo. También... Ay, no, perdona, Isabel, sigue. ¿También? No, que incluso para el propio autor y para el traductor es un trabajo bastante arduo, porque es muy en detalle, ¿no? Claro. Por otro lado, bueno, pues para mí, por ejemplo, que no soy urbanista y tampoco soy arquitecta, solo soy una aficionada, pues me resultó un libro como muy ameno, porque parece que no, pero, o sea, parece que solamente habla sobre las ciudades y sobre las plazas, pero como hace toda esa comparación, aporta un poco sus opiniones, ¿no? Dice qué es lo que le gusta, qué es lo que no le gusta, qué es cómo debería ser y tal. Pues es muy bonito, es muy bonito. Tiene en cuenta además pues un poco todo el tema sociológico y bueno, pues la verdad es que es muy agradable de leer, muy agradable. Sí, el tema de la documentación gráfica, como decíamos, en cada libro ha sido, ¿no?, distinto y muy especial en cada uno. Lo serán los siguientes y ahora también lo vamos a hablar. Pero en este especialmente, claro, había que conseguir que dentro del discurso todo se entendiera, todo se mantuviera, como tú muy bien has dicho, a la misma escala, para que se pudiera entender los juegos que casi te diría espaciales, urbanos, que se proponen, que están aquí en estas plazas, digamos, hasta
casi para seguir, sería casi un ensayo visual, ¿no? En el que si tú vas mirando digamos, solamente la línea de lo gráfico, se vaya entendiendo qué es lo que se quiere contar, ¿no? Entonces, claro, fue un trabajo complejo, que además desde aquí también le vamos a mandar un abrazo a Emi Ramírez, que es la persona que ha conseguido también, bueno, en los 3 libros, ¿no? Pero en este también concretamente, dar esa capa de maquetación para que todo quedara entendible y también un poco en la línea de lo que vosotros como editores queréis proponer, y sobre todo que fuera fiel a la propuesta que está haciendo aquí Camilo Site, ¿no? Sí, sí, sí. Efectivamente. Hay un par de cosas que comenta que la verdad es que es incluso pues gracioso, ¿no? Pues por ejemplo, al final del libro hay un apéndice y habla sobre el tema de la vegetación en las ciudades. Y es muy gracioso y muy interesante porque habla sobre la necesidad de oxígeno. Yo creo que cuando se escribió el libro, se empezaba a hablar de cómo el oxígeno era tan vital y tan importante para la salud de las personas. Y entonces un poco se lleva al extremo, ¿no? Se dice, bueno, pues como las personas necesitan oxígeno y exhalan anhídrido carbónico y las plantas hacen lo contrario, fantástico tener plantas, ¿no? Es claro. Fenomenal, ¿no? Porque hacen, claro, pero por las noches hacen el efecto inverso. Entonces, claro, había ahí un problema. ¿Esto cómo lo solucionamos? A ver si nos vamos a intoxicar, ¿no? Teniendo plantas en casa o teniéndolas en la calle. Incluso estaba de moda, pues, enchufarse, ¿no? A una especie de botella de oxígeno para respirar suficiente oxígeno y ya tener una reserva en el cuerpo. Es divertido. Y también un poco el sentido que tiene tener árboles en las calles, por ejemplo. El poco sentido que tiene, que también lo vemos hoy en día en muchas calles, el poco sentido que tiene muchas veces plantar árboles en los 2 lados de la calle, cuando un lado va a tener una luz completamente diferente del otro, ¿no? Del otro, exacto. Que está orientada este-oeste y por este lado le da el sol porque es sur y por este no porque es norte, pues no pongas el mismo tipo de árbol, porque claramente estos no van a evolucionar. Claro. También, por ejemplo, habla de un elemento que es, bueno, como muy evidente, ¿no? Pero habla, por ejemplo, del agua, ¿no? También en este momento. Es que he pillado justo el fragmento y dice, voy a leer un minutito. Yo no sé si, Isabel, si tú tenías ahora me dices si tenías algún fragmento, yo creo que sí, pero dice, no queremos pasar por alto uno de los más importantes elementos del paisaje natural, utilísimo al urbanizador, me encanta esto que va a decir, para animar las vistas de la ciudad a fin de paliar a los moradores de esta acumulación de casas el efecto opresor de tan innatural monotonía, el agua, ¿no? Claro. ¿Qué sería Venecia sin ella? Y claro, es que tiene toda la razón. Hay ciudades en las que el agua es un elemento totalmente fundamental. Habla aquí, ¿no? De Budapest, de Colonia, de Ulster, de Hamburgo, de París. Y tiene toda la razón. No se entenderían esas ciudades sin esos elementos, ¿no? Sí, es verdad. Sí, por supuesto, habla de las fuentes, habla de las estatuas, ¿no? El famoso comentario este de que las estatuas nunca pueden estar en el centro de la plaza. Centro de la plaza. Eso fue algo que nos gustó, bueno, especialmente a Carlos le encantó y entonces le dejó caer a Carmen, Carmen Suárez Llanos, que es quien nos hace los collages, un poco esta idea. Y entonces, efectivamente, el collage de la portada del libro, claro, es la estatua de Carlos III de la Puerta del Sol, que Linazasoro, creo que en la José última Ignacio reforma que hizo... Linazasoro, efectivamente, sí. Exacto, la ha trasladado a uno de los laterales, ¿no? De la plaza. Yo creo que también, vamos, obviamente José Ignacio conoce este libro de sobra y aparte que es un grandísimo arquitecto y tiene perfecto entendimiento del espacio público, ¿no? Claro. Y efectivamente, es que te lo iba a decir, digo, si no lo dice Isabel, lo recuerdo yo porque sé que Carlos hubiera
hubiera utilizado ese ejemplo para definir lo que además nos está escribiendo y nos dice que Site era un gran tipo, desde luego que sí. Sí, dice que era un gran tipo. Bueno, es que voy a aprovechar y voy a leer un trocito de la contra de Site, porque dice que era un gran tipo por esto que voy a leer. Dice, Camilo Site era metódico en su trabajo. Al bajar del tren en cualquier ciudad, pedía a un cochero que le llevara a la mejor librería para hacer allí 3 preguntas. ¿Cuál era la torre más alta desde la que contemplar la urbe? ¿Cuál era el plano más fiable de esta? ¿Y cuál era el hotel donde mejor comer? Así viajó durante 30 años registrando y analizando infinidad de ciudades en Austria, en Alemania, Italia y Francia. De ellas aquí se citan 132, suponiendo este libro la conclusión de un enorme esfuerzo por sistematizar lo que hace humanos a nuestros entornos, como reacción a una época de fríos ensanches diseñados desde la cruda geometría y los intereses inmobiliarios. Es verdad que no le gustan, a Site no le gustan nada los ensanches. Es decir, la cuadrícula la odia totalmente. Sí. ¿Qué diría hoy en día bueno, pues de estos ensanches modernos que son incluso mucho menos humanos, ¿no? Y mucho más brutales? Que sí, yo sé que el ensanche de Barcelona, ¿no? Que es tan bonito, que ya nos parece tan bonito. Claro, también porque, bueno, ciertos ejemplos y depende de cómo también hayan ido evolucionando. Tengo, de hecho, aquí encima justo un libro que habla sobre las supermanzanas, ¿no? De Salvador Rueda, que precisamente el ensanche de Barcelona está generando estos espacios, ¿no? de conexión entre las manzanas, que se están llamando eso, supermanzanas, para que el espacio público, pues, digamos, vuelva a actuar un poco, casi como yo creo que en origen se pensó, que esos patios centrales iban a funcionar y ahora se están recuperando a través de las calles que unen esas manzanas y que ahora se llaman esta operación, ¿no? de las supermanzanas. Y es muy doloroso ver cómo quizá hay cosas que ya sabemos que no funcionan en las ciudades, porque ya está ahí, o sea, estaba ahí hace ya 20 años en ciertos ensanches y no diré cuáles, ni voy a mojarme porque luego nos vienen todos los haters. Si estuviera aquí Carlos se mojaría, pero yo soy un poquito más cobarde, que cada uno o cada una ponga ahí en ese hueco en lo que quiera. Pero es muy doloroso ver cómo de repente las ciudades se les borra esa identidad en esas zonas, ¿no? Y tampoco se les da oportunidad para que la tengan, esa identidad urbana de mezcla de usos, de casi de palimpsesto de situaciones en las que en un momento dado ha pasado una cosa, pero luego tiene que pasar otra y luego hay mucha dificultad que eso en ciertos espacios urbanos ocurra porque no se han dado así, ¿no? Entonces, bueno, es complicado, pero para eso tenemos aquí, habéis recuperado este maravilloso libro de Camilo Site, para que todos aquellos que quieran dedicarse a la ciudad, aquí tengan una guía de cómo hacerlo, ¿no? Dice Carlos, fuera la monotonía, viva la sorpresa. Pues sí, la verdad es que sí. ¿Cómo vamos a decirte que no, Carlos? Totalmente de acuerdo. Pues Isabel... Por eso dice que era un gran tipo, sobre todo por eso. No. Sí. No, y bueno, a mí esto de que se fuera a la librería, ¿no? A la mejor librería de la ciudad, es fantástico. Nos dice Isa de Copriner que si vinieran a Miami se infartarían. Pues probablemente, bueno. Mira, yo no he estado en Miami, pero bueno, oye, quizás es una oportunidad para ir y ver un poco, ¿no? Lo que está ocurriendo también fuera de Europa. Es un gran ensanche también, Miami. Bueno, yo creo que es como una mezcla también, ¿no? También debe tener partes bonitas. Pues a ver si nos cuenta Isa, porque yo no lo sé porque no he estado nunca. A ver si nos puede contar un poquito más, si nos das alguna pista. Dice Isa, lo más aburrido del mundo. Vale. Bueno, pues habrá que ir a verlo, aunque solo sea para experimentar también esa ciudad.
Gracias, Isa, por los comentarios. Isabel, yo creo que hemos repasado estos 3 maravillosos libros de Germinarch, y a mí me encantaría que nos hicieras algún spoiler de lo que viene en Claro, Germinarch, porque nosotros estamos deseando verlo. claro. ¿Cuál es el siguiente? ¿Cuál viene ahora? Está ya casi en el horno, está a punto de salir. Pues es una historia sobre los jardines. Uh-huh. Lo hemos un poco bautizado como una especie de historia no académica de los jardines. Pero bueno, tiene en cuenta un poco, mezcla la botánica con la arquitectura, con el urbanismo, con la historia, miles de cosas. Porque realmente está escrito por una escritora inglesa, pero que ha vivido siempre en Australia, que, bueno, ella no es ni es jardinera, ni es botánica, ni es arquitecta, es sencillamente una apasionada de las plantas y de la historia. Uh-huh. Y fíjate, ella el motivo para escribir este libro fue un poco preguntarse qué hace al ser humano desde siempre dedicar tiempo y recursos a ordenar la naturaleza, ¿no? Uh-huh. Es decir, no nos sirve con que haya naturaleza que crezca a lo loco. No. ¿Por qué queremos ordenarla? ¿No? ¿Por qué queremos hacer un jardín como yo quiera? Yo quiero poner aquí un árbol o una planta o incluso tener en mi casa una maceta con una planta. Bueno, pues eso es un poco lo que se plantea. Sí, dime, María. No, te iba a decir que qué bonito recorrido, de los temas que tocáis en los libros, ¿no? Digamos, desde Lezabi, ¿no? Esta cosa de lo simbólico, hasta bajar a la casa, hasta irnos a la ciudad y de repente vamos al jardín y al paisaje casi interior, ¿no? Es precioso, a mí me parece precioso. Sí. Es verdad. Bueno, es que claro, jardines y ciudad también está completamente entreverado, ¿no? Totalmente. Bueno, ¿y qué más? Entonces, ¿Qué más podemos esperar? Está un poco, bueno, pues yo creo que es un libro también muy ameno, uh-huh, muy agradable de leer, en uh-huh, que no se limita solamente a un aspecto, sino como al cruzarlos un poco todos, pues bueno, es bastante más interesante. Además, empieza realmente cronológicamente, porque empieza un poco por Persia, continúa con Egipto, los clásicos, etcétera, pero también hace un poco un recorrido geográfico también de lo que ella conoce, ¿no? Ella es inglesa, ha vivido en Australia, entonces, ¿qué hace? Un poco pues parte del jardín inglés, que es un poco el rey también, de qué manera se exporta a América y de qué manera lo recibe también Australia, que es un poco su casa. Y sobre todo lo que más nos ha sorprendido y lo más desconocido es ese capítulo un poco del jardín australiano, ¿no? Que, bueno, pues nos ha parecido sobre todo desconocido, con todo tipo de ideas nuevas y de especies nuevas, en fin. Qué maravilla, Isabel. Además, qué bonito va a ser ese recorrido, leer ese recorrido tan personal, ¿no? Por los paisajes personales de la autora, ¿no? Y que nos lleve por lo que ella ha conocido y desarrolle un poco ese claro, despliegue, ¿no? Esa imagen tan bonita que yo ya me estoy imaginando, y ojalá llegue pronto, porque yo lo estoy deseando ya, que llegue. Nosotros somos lentos pero seguros. Lo sé. Vamos como muy bien y yo creo que cuando llegue va a ser precioso que siga completando esta colección. Hay otro, si no me equivoco, otro libro, ¿no? Sí. Ahí después en cartera. Uh-huh. Estamos, lo que pasa es que ahora ya estamos trabajando en ello, quiero decir que está muy verde, pero va a ser un libro también, va a ser divertido. Porque es un libro que habla sobre una experiencia que por suerte, vamos a pasar prácticamente todos en la vida, que es la de hacer o restaurar una casa, ¿no? ¿Qué pasa? Que bueno, pues es un trauma muchas veces, ¿no? Es un trance. Entonces este libro, a pesar de que está escrito en el 19, o no, yo creo que es como de los años 20 o por ahí, del siglo XX,
son una serie de conversaciones, es como una especie de obra epistolar, unas conversaciones entre todos los elementos personales que forman la creación y la construcción de una casa. El arquitecto, el cliente, el contratista, el decorador, la mujer del cliente, ¿no? Y entonces hay todo tipo de problemas que al final se solucionan, ¿no? Pero bueno, es como el parto de un hijo, ¿no? Es tremendo. Pero es muy divertido y bueno, vamos a ver si conseguimos también ilustrarlo bien y que resulte bastante ameno. Me está diciendo Carlos Sí, que lo dice aquí, no que nos hemos olvidado. que no dejemos de hablar, y es verdad porque son una pasada, es una joya las ilustraciones que vamos a tener en el libro de los jardines. De los jardines, sí. Hechas por Azucena. Ahora mismo no recuerdo su apellido, pero lo vamos a poner. Bueno, nos ha dejado aquí el Instagram Acuarelas Azucena, o sea que por si acaso ahí lo soltamos, para que la vayan a visitar. Y además se han hecho es profeso para el libro, o sea, se ha pedido y los ha hecho para el libro. Nos lo ha hecho a medida completamente de cada capítulo, con un cariño, son una preciosidad. Yo cuando las vi dije, pero qué suerte, que nos hayan entendido tan bien desde el principio. Me estás poniendo los dientes largos, Isabel, entre que aún no lo hemos visto y que tengo ganas de verlo, me estoy poniendo nerviosita me estoy poniendo. Oye, Isabel, pues qué bien, ¿no? Esta cosa también del proceso de construcción o de reforma, efectivamente, por el que todos y todas hemos pasado alguna vez, bien como arquitectos o arquitectas, bien como clientes, bien como las dos cosas, porque hay veces que ocurre que son las dos cosas, y efectivamente hay idas y venidas, a veces hay montañas rusas, a veces hay cosas que, bueno, pues que sobrevienen y que hay que solucionar, y es casi daría para otro serial, ¿no? Ese libro. Bueno, totalmente, ¿eh? Sí, totalmente para un serial. Y además bastante divertido, efectivamente. Porque desde luego... Sí, no, pues ahí queda. O sea, ya por lo menos vienen dos. Sé que tenéis otros planes que aún están como muy abiertos y que tenéis ahí en la cartera y que queréis de momento preservar. Pero cuéntanos si quieres alguna cosita más. No sé si hay algo más que nos puedas contar. Os voy a contar solamente un proyecto que tenemos que no sé si lo vamos a poder llevar a cabo, pero nos encantaría. Y es un proyecto de moda. ¡Un proyecto de moda! Pero bueno, cuéntanos esto, Isabel, por favor. Un proyecto de moda. Como los arquitectos sois tan mitómanos, pues tiene un elemento de mitomanía, pero a la vez es un tema que está bastante de moda. Entonces, hemos encontrado ahí un tema en común que a ver si conseguimos llevarlo a cabo, porque va a ser muy difícil, pero desde luego, como lo saquemos, yo creo que va a ser un éxito. Yo creo que a la gente le va a encantar. Qué guay. Oye, pues, o sea, esta cosa que nos dejas aquí soltada, esta perla, estamos deseando que lo hagáis realidad para verlo y para ver cómo, vamos, para tener lo que sea. No sé lo que va a ser, pero lo que sea yo lo quiero. O sea, yo quiero tenerlo. Yo ya me apunto uno. Exacto, yo por si acaso me voy apuntando y que quede aquí dicho. Isabel, también está pendiente ese maravilloso podcast de La Buena Profesión, que crucemos los dedos, puede haber tercera temporada, ¿no? Desde aquí hacemos un llamamiento a las personas responsables de hacer eso posible, que así sea, pero es que la novedad de esta última temporada, además de los episodios en sí, que son todos nuevos, obviamente, ha estado este serial maravilloso de Valentina en Apuros, que con ese seguiréis sí o sí, pase lo que pase, ¿no? Yo creo que sí. Ya sabes que hasta ahora lo hemos colgado en la web del colegio, inmediatamente después de los podcasts de las entrevistas, pero no sé, no sabemos muy bien cómo ha funcionado. Yo creo que ha gustado más a la gente que no es arquitecto, ¿no? Porque, bueno, pues se ven un poco también reflejados en el día, o sea, en la parte menos elevada de la arquitectura. Pero lo que queremos es un poco, pues, ponerlo en un repositorio
más cómodo y que bueno, pues que sea conocido, pero no a lo mejor a través del podcast del colegio, no por nada, sino sencillamente pues por facilitar el acceso que tengan. Y ahí estará accesible para todo el mundo. O sea que genial. Esperemos que surja una tercera temporada de La Buena Profesión, estaremos encantados y desde luego queremos hacer una segunda temporada de Valentín. Eso lo queremos hacer casi seguro. Qué maravilla. Pues tenemos muchas ganas. Hemos hablado, yo creo que de todo, no se nos ha olvidado nada. Hemos hablado de todos los libros que habéis sacado en estos 2 últimos años que nos habíamos visto por aquí en el club. Hemos hablado de esos podcasts maravillosos, los cursos, la docencia, el serial de Valentina, ese proyecto de moda que nos habéis dejado ahí como quien no quiere la cosa y nos quedamos con ganas de saber más y sobre todo nos quedamos con muchas ganas de ver estos 2 nuevos libros que ya tenéis asegurados, el de los jardines con esas acuarelas maravillosas de Acuarelas Azucena, que por cierto creo que está ahí detrás y a la que saludamos y mandamos un abrazo, y este libro, ¿no?, del proceso de construcción de una casa, ¿no? Cómo es ese proceso y las cosas que ocurren ahí, con mucho humor. Isabel, no sé si se nos olvida algo más, pero yo creo que hemos hecho check en todo, ¿no? Yo creo que hemos hecho check en todo. Tú me has ayudado a hacer check y a que no se me olvide, ¿verdad? Porque eres una profesional fantástica. Te lo agradezco un montón, María. Esto es una conversación de amigas, Isabel, y es maravilloso. Maravilloso esto. Pues nada, no sé si Carlos, que está por ahí escribiendo, igual se le ocurre alguna cosa más, pero yo voy a aprovechar estos minutillos para recordaros que sigáis a Germinarc, ¿vale?, en sus redes sociales, principalmente en Instagram. Están ahí también su correo electrónico por si queréis escribirles, preguntarles. No me acuerdo, Isabel, cuál es vuestro correo, no quiero meter la pata. Si nos lo dices tú, el de Germinarc, ¿te lo sabes? germinarc@gmail.com. Germinarc, pues terminado en Q, eso es, Germinarc terminado en Q, @gmail.com, y ahí les podéis preguntar sobre la disponibilidad de los títulos, porque veía que alguien preguntaba ahí cómo se podía, creo que era Isa precisamente, que nos preguntaba cómo se podían conseguir vuestros libros. Están disponibles, además de, por supuesto, poniéndose en contacto con Isabel y con Carlos, en algunas librerías también están disponibles. Creo recordar, si no estoy mal, en Naos, en Palas. Me falta en Barcelona. En Barcelona, en la Capel. En la Capel. Y también en Gaudí en Madrid. Fantástico. Y bueno, también estamos en Arlecta, que está en Guadalajara, en México. En México. Y genial. En Sofos, que está en Ciudad de Guatemala. Pero bueno, no sé si alguien nos estará viendo desde allí, pues, pero por si acaso. Si hay alguien que nos esté viendo desde allí, por favor, acudid a esas librerías. Yo siempre, sabéis que siempre os pido que vayáis a las librerías, tanto si queréis a estas que estamos diciendo, ¿no?, para tener los libros de Germinarc, como a cualquier otra. Por favor, liberaros de las plataformas digitales e id a las librerías, porque son nuestras compañeras de viaje, claro, en esta aventura editorial, ¿verdad, Isabel? Sí. Son sitios, además, maravillosos, en los que os van a recibir con los brazos abiertos, y que además es que sin ellas no podríamos estar, ni editores, ni editoriales, ni autores, ¿verdad? El momento, ¿no? El momento de tranquilidad, de estar mirando libros y un poco decidirte por Germinarc, por supuesto, pero... Por supuesto. y si no por ediciones asimétricas, por supuesto, también. También nos vale. Recordaros varias cosas. A los que estéis en Madrid, está todavía la Feria del Libro de Madrid, por favor, también allí, maravilloso, en el Retiro, por favor, id para allá. Y os recuerdo que estamos ya en el canal de YouTube, ¿vale? Ya está abierto, podéis ir a vernos allí. Por favor, suscribíos, dadle a like, todas estas cositas que ya sabéis que hay que hacer, porque nos habéis apoyado y nos estáis apoyando en todo este camino y estamos felices de teneros. Isabel, te mando un abrazo enorme, muy agradecido. Otro
Otro enorme también para Carlos. Y, por cierto, Isa, hemos tomado nota todos de que nos has invitado a Miami, así que ahí queda dicho, ahí queda dicho. Hay que empezar a planear el viaje. Muchísimas gracias, Isa. Un abrazo muy, muy fuerte. Nos vemos muy prontito, Isabel, muy, muy prontito. ¿Vale? Muchísimas gracias, muchísimos besos. Muchas Hasta pronto. besos. Gracias a todos, a todas. Chao, chao, chao. Adiós.